identidades de ángulos complementarios. ¿Ya? Y aquí, obviamente, hay que acordarse qué era ángulos complementarios. Tu, tu, tu. 90, ¿no? Ya, ojo. Solamente cumple para cuando los ángulos sumen 90. Cuidado, va a preguntarme alguien, profesor, ¿y si tengo más de 90? No sirve. Son identidades para ángulos complementarios. Son dos pinches ángulos que me suman 90. Y esto se va a cumplir. Si usted dice que alfa más beta es igual a 90 grados, o pi medios, como lo quiera ver, usted puede decir que el seno de alfa es igual a coseno de beta. Primera identidad. También, observándola, digamos que desde la otra vereda, también podríamos decir que el coseno de alfa va a ser igual al seno de beta. Ya, pongámosle ahí. Si lo quiere ver de otra forma, para que se note mejor, usted tranquilamente puede despejar cualquier variable ahí. Digamos que yo despejo beta. Si yo digo que alfa más beta es igual a 90, puedo decir que beta es igual a 90 grados menos alfa. Y esto reemplazarlo acá. Y mire lo que va a pasar. El seno de alfa se convierte en el coseno de beta, que sería 90 grados menos alfa. Y esto es una de las identidades que tal vez ni siquiera nos habíamos dado cuenta que son iguales. Si usted dice que alfa vale 30, digamos que yo digo que esto vale 30, ¿qué ángulo nos quedaría aquí? Sería 90 menos 30, sería 60 grados. ¿Está de acuerdo que el seno de 30 es igual a un medio? Y que el coseno de 60 grados también es igual a un medio. Lo más evidente, creo, que uno se termina aprendiendo era que el seno de 45 grados era raíz de 2 sobre 2 y que el coseno de 45 grados también era raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué son iguales? Porque si yo sumo estos dos ángulos, ¿cuánto me termina quedando? Un ángulo complementario, 90 grados. Acá pasa lo mismo, mire, 30 con 60. ¿Cuánto suman? Suman 90. Por eso estas dos cosas son iguales. Y no solamente son con estos ángulos notables. Si usted ahora tiene la calculadora a la mano, puede decir, mire, el seno de 10 grados va a ser igual a cambiar de función. Seno, cambio a coseno y pongo el ángulo complementario. ¿Cuál es el complemento de 10 grados? Sería 80. Si usted ahora comprueba en la calculadora, le va a salir la misma cantidad. Y se cumple para todos los ángulos que sean complementarios. Si usted pone acá seno de 25 grados, acá va a ser igual al coseno de, ¿cuánto sería para que midan 90? 65 grados. Y esa cantidad también tiene que ser igual. O sea, es irrelevante los ángulos. A mí lo único que me va a interesar siempre será, ¿qué cosa? Que sean complementarios. Siempre. Si yo me paso, ¿sí? Si yo me paso, ya no cumpliría, ¿no? Cuidado a ponerle acá, qué sé yo, 10 grados con 120, ya, no cumple. Porque 100 y 120, 10 y 120 no son complementarios. Pues esas son cosas que uno siempre debe tener muy en cuenta. ¿Ya? Ojo, ojo. Solo para complementarios. Entonces, para completar las identidades, creo que mejor las colocamos así, para que se las grabe y que pueda entender que vamos a cambiar.
El seno de alfa va a ser igual al coseno de 90 grados menos alfa. El coseno de alfa va a ser igual a el seno de 90 grados menos alfa. La tangente de alfa va a ser igual a cotangente de 90 grados menos alfa. La cotangente de alfa va a ser igual a la tangente de 90 grados menos alfa. Y la secante de alfa va a ser igual a cosecante de 90 grados menos alfa. Y acá para terminar, la cosecante de alfa igual a la secante de 90 menos alfa. Ya, ahí las tiene. Creo que ahí es más evidente que los ángulos van a sumar ¿cuánto? 90 grados. Así que si en algún momento yo hago algún cambio, ya sabe por qué lo hice. Por identidades de ángulos complementarios. ¿Por qué la tangente igual a la cotangente? Porque siempre van relacionadas de esa forma. El complemento del seno va con el coseno, el complemento de la tangente con la siguiente, que es cotangente, y el complemento de la secante va con la cosecante. Van relacionadas de esa forma. Fíjese, seno con coseno, tangente con cotangente, secante con cosecante. Eso es todo. De ahí no se preocupe. ¿Con qué vamos a trabajar siempre? Con senos y cosenos. Incluso hasta con la tangente sería un poco raro. ¿Sí? Un poco raro. En el segundo no es coseno igual a 90 más alfa. No, no. Todo es con menos, porque si no ya no sería complementario. Si usted se da cuenta, 90 más alfa ya sería un valor siempre ya del segundo cuadrante, como mínimo. Y eso ya no es complemento, así que nada que ver. Ya, eso solamente con esto de aquí. Ahora identidades de ángulos dobles, que estas se utilizan hartísimo en las ecuaciones, en las identidades. Esto parece full. Identidades de ángulos dobles. Y para eso voy a utilizar como referencia las sumas de ángulos para el seno, el coseno y la tangente. Hay unas fórmulas del libro, no sé si son estas. Es esta de aquí. Estas son las que están en el libro. Aquí era igual seno, y miren lo que voy a colocar. Voy a colocar con dos colorcitos para que se dé cuenta. Seno de alfa, y aquí voy a poner beta. Aquí era igual esto de aquí. Seno de alfa más beta. Eso era igual a seno del primero por el coseno del segundo. Acá era al revés. Coseno del primero, acá era seno del segundo. Fíjese, seno de alfa y acá era coseno de alfa. Aquí teníamos coseno de beta y acá era seno de beta. Y obviamente si aquí era con más, aquí también iba con más. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto es lo que ya habíamos puesto, ¿no? Seno de alfa más beta. ¿Qué pasa si ahora yo digo, qué pasa ahora si yo digo que alfa y beta son iguales? ¿Qué pasa si yo ahora cambio esto por alfa? Mira, y me quedaría así, ¿ves? Seno de alfa más alfa. Quedaría, esto que es alfa sigue siendo seno de alfa. Y esto es coseno, en lugar de beta, ¿quién va? Mire, va alfa. Entonces hacemos el cambio. Más, aquí quedaría coseno de alfa. ¿Y quién es beta? Alfa también, ¿no? Seno de alfa. Fíjese, solo estoy haciendo el cambio, mire. Alfa sigue siendo alfa y beta ahora se convierte en alfa. Y queda de esta forma. ¿Es o no es verdad que esto y esto es igual? Seno de alfa por coseno de alfa.
coseno de alfa por seno de alfa. Es lo mismo. El orden de los factores no altera el resultado. Entonces, aquí me va a quedar seno de alfa más alfa es seno de 2 alfa. Y esto me quedaría manzana más manzana, son 2 manzanas. Sería 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Y esto es lo que usted se aprende. Bueno, entre comillas, lo que intenta aprenderse. ¿Ya? Eso no es verdad. En cambio, el coseno se produce como Q. Exacto, van 3 cosas. Qué buena referencia. Ya, a ver. Y antes de seguir con las demás, quiero hacer énfasis de algo. Esta vaina es pura pantalla. ¿Sí? Esta vaina es simplemente de manera superficial, generalizar. Allí se puede usar ángulos mayores que 90. Puede utilizar el ángulo que le dé la gana. Y eso, a eso voy. A eso voy. La gente le da ansiedad, se pone nerviosa cuando aplico esto. Esto está bien. ¿Esto es verdadero o falso? Ojo, aquí puedo utilizar cualquier alfa y cualquier beta. O sea, no tiene que ser mayor que 90 o menor que 90. Aquí le da lo mismo el ángulo. Esta vaina es verdadero. ¿Por qué? Por más que a mí me digan ángulo doble, simplemente yo lo tomo como una referencia. Voy a tener un ángulo y el otro ángulo va a ser el doble. Eso no es verdad que este man es el doble del ángulo que esté aquí y es el doble del ángulo que está acá. Yo no he irrespetado nada. A mí la teoría me dice que seno de un ángulo doble va a ser igual a 2 veces el seno de la mitad de este ángulo por el coseno de la mitad de este ángulo. Y eso es lo que yo he respetado acá, ¿ves? Si tengo seno de x, eso va a ser igual a 2, el seno de la mitad de este ángulo, que es x sobre 2, y multiplicado por el coseno de la mitad de este ángulo, que es x sobre 2. Si yo vengo y hago esto, también está bien. Seno de 3x, ¿a qué va a ser igual? A 2 seno de 3x sobre 2 por el coseno de 3x sobre 2. ¿Está correcto? Sí, está correcto. ¿Por qué? Porque estoy tomando este ángulo y estoy sacándole la mitad para multiplicarlo por el seno y el coseno de ese ángulo y también multiplicarle por 2. Aquí estoy aplicando identidad de ángulos dobles. Si yo pongo seno de 10x, ¿a qué va a ser igual? A 2 por el seno de la mitad, que sería 5x, por el coseno de la mitad, que sería 5x. ¿Ya? ¿Se entiende? No tengo o no es necesario que me den 2x para que usted diga identidad de ángulo doble. Usted puede hacer con esa identidad lo que quiera, siempre y cuando lo haga bien. Voy a ponerle ángulos, ¿ya? Porque ahí vienen los problemas. Si yo vengo aquí y le pongo seno de 20 grados, eso no es verdad que el seno de 20 grados es lo mismo que 2 por el seno de 10 grados por el coseno de 10 grados. ¿Está de acuerdo? 2 veces el seno de la mitad de este ángulo por el coseno de la mitad de este ángulo. Si yo quiero seno de 300 grados, ¿a qué va a ser igual? A 2 por el seno de 150 grados por el coseno de 150 grados, la mitad. Y así yo puedo divertirme sacando esto de aquí. Esa es realmente la aplicación de una identidad de ángulo doble. No solamente que se aprenda de memoria esta vaina, eso no sirve para nada. Bueno, solo para resolver identidades. Pero realmente cuando viene un problema que tengo que crear algo o que tengo que pensar en algo, todo el mundo se queda como que, ya ahí, eso nunca me enseñaron. En el fondo, cuando le enseñan esto, usted deberá entender que aquí le puede meter cualquier vaina. Si aquí usted pone 15, acá usted va a poner 15, acá va a poner 15. Seno de 30 grados va a ser igual a 2 seno de 15 por coseno de 15. Es libre de ubicar el ángulo alfa que quiera. No importa cualquier referencia que tenga.
Esa es la identidad del seno de ángulo doble. ¿Ya? Entonces tengo que fijarme en las proporciones para ver si da. Sí, lo único que tendría que fijarse es de que el ángulo que usted ponga aquí y aquí tiene que ser la mitad de lo que esté acá. Eso es todo. De hecho, había ejercicios que enteramente se resolvían con ángulos dobles, ¿sí? Hay un ejercicio, hay un par de ejercicios en el libro que se hace con esta situación de aquí. Y ya mismo lo vamos a sacar. A ver, voy a borrar esto de aquí para poner ahora la de coseno, la que dice que se reproducen como cuy. A ver, abrimos esto y borramos. En este caso haríamos la misma, pero para la suma de ángulos para el coseno, ¿no? Ya, a ver. Ya, listo. Vamos a poner identidad. Bueno, ya ahí está la identidad, pues, ¿no? Ya le puse acá. Ahora voy con el coseno. ¿Es o no es verdad que esta identidad coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa por coseno de beta? Si aquí era más, aquí va menos. Seno de alfa por el seno de beta. Esta identidad la habíamos visto ayer. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Lo mismo, que alfa sea igual a beta. Y me quedaría así, ¿ves? Coseno de alfa sigue siendo alfa y en lugar de beta voy a poner alfa. Me quedaría coseno de alfa por coseno de esto lo cambiamos por alfa menos seno de alfa y esto lo cambiamos por alfa. Y nos quedaría alfa más alfa son 2 veces alfa. Igual a coseno por coseno cuadrado de alfa menos seno por seno cuadrado de alfa. Tenemos nuestra primera identidad para el coseno de ángulo doble. Primera identidad. Ojo, primera. ¿Por qué primera? Porque de aquí yo puedo sacar dos más. Coseno de 2x o 2 alfa va a ser igual a algo menos el seno cuadrado de alfa. Y lo voy a poner de otro color. ¿Es o no es verdad que el coseno cuadrado de alfa es 1 menos seno cuadrado de alfa? Aquí ya estoy aplicando identidades. ¿Cómo se llama esto de aquí? ¿Cómo se llama esta identidad que apliqué aquí? Pitagórica, exacto. ¿Se acuerda que habíamos puesto seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo igual a 1? Y habíamos dicho que yo puedo despejar cualquiera de las dos funciones. Si yo quería despejar coseno cuadrado, mandaba el seno al otro lado y me quedaría 1 menos seno cuadrado. Y eso es lo que yo he hecho aquí. De tal forma que me quede coseno de 2 veces alfa va a ser igual a 1 menos esto y esto se suma, me quedaría 2 seno cuadrado de alfa. Y esta es otra identidad que solamente depende del seno. Eso es lo que tiene que darse cuenta. Esta depende tanto del coseno como del seno. Y esta solamente depende del seno. ¿Podemos hacer el cambio? Sí, mire. Si a esta identidad, coseno de 2 alfa, es igual a, ya no voy a cambiar el coseno, voy a cambiar el seno, mire. Así que copio igualito, coseno cuadrado de alfa menos, y aquí voy a hacer el cambio respectivo, mire. En lugar del seno voy a poner su equivalencia. ¿A qué es igual el seno cuadrado? Vale, 1 menos coseno cuadrado de alfa. Y ahora si hacemos esto, mire. Coseno de 2 alfa va a ser igual a menos y menos, bueno, menos y más, acá queda menos. Y este menos con este menos se hace más. Más coseno cuadrado. Con este otro coseno cuadrado queda 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Y ahí está la otra identidad. Primera, segunda y tercera. ¿Para qué? Para el ángulo doble del coseno. Ahí están las tres que uno se termina aprendiendo.
o las que voy a llegar a utilizar si en el caso que me ponga un coseno de ángulo doble. Así que ahora ya sabe cómo demostrarlas. Vamos con las de ángulos medios. Ya, acá voy a borrar esta parte de aquí. Aunque bueno, me falta la de la tangente. Pongamos la de la tangente para no olvidarnos de eso. Siempre pongamos también la de la tangente. A ver, voy a borrar esto. Y sí, bueno, esa solamente es una, así que se hace rápido. Ya. En este caso, yo me acuerdo que la tangente de alfa más beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Tangente de alfa más beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Hacemos el mismo cambio. Voy a poner tangente de alfa más alfa. En lugar de beta, cambio por alfa. Sería tangente de alfa más tangente de alfa sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de alfa. Y llegamos a la expresión final. Alfa más alfa son 2 alfa. Y me queda igual a tangente más tangente son 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente por tangente, tangente cuadrado de alfa. Belleza. ¿Ya? Ahí las tiene. ¿Ya? Estas sí, cópienlas para borrar esto de aquí. Y de aquí voy a sacar la identidad de ángulo medio. De estas dos se puede despejar eso. Así que cópienlas primero y me avisan para seguir haciendo las otras identidades. Las de suma producto salen de la suma y resta de ángulos. De aquí ya sale traumado ese. Tantas identidades, tantas cosas. Ya, ahí yo la acepto, Paulina. Ya, pues sí puedo borrar estas de aquí ya. Estas ya las copiaron. Ya, a ver, entonces voy a borrarlas. Y mire lo que vamos a hacer. Nada nos sorprende. Eso dice ahorita. Después dice, profesor, ni sé lo que me tomaron en el taller. Salí sorprendido. A ver, voy a utilizar estas de aquí, mire. Voy a poner coseno de 2 alfa es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de alfa, ¿no? De esta voy a despejar el seno cuadrado, o el seno realmente, una sola. Esto lo mando para acá y esto lo mando para acá. Me quedaría 2 seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno de 2 alfa. Esto lo mandé al otro lado con positivo y esto lo mando al otro lado con negativo. Esto lo mando a dividir
y me queda seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno de 2 alfa partido entre 2. Sacamos raíz y dejaríamos de esta forma. Seno de alfa va a ser igual a más menos. Este más menos va a depender de en qué cuadrante quede esta solución o el ángulo que esté aquí para que usted defina, ¿no? Acuérdense que hay cuadrantes en donde el seno es positivo y negativo, ¿no? Y eso hay que considerarlo. Así que queda más menos raíz de 1 menos coseno de 2 alfa partido entre 2. Y lo que vamos a hacer es acomodarlo de esta forma. Se da cuenta de que este ángulo es el doble del ángulo que está acá. ¿Está de acuerdo? Este ángulo es el doble del ángulo que está acá. Pero a mí me conviene verlo así. Este ángulo es la mitad del ángulo que está aquí. ¿Sí se fija de eso? El ángulo de aquí, que es alfa, es la mitad del ángulo que está acá. Y ese es el cambio que nosotros vamos a hacer realmente, para que se dé cuenta de algo. Si yo digo que alfa es igual a u sobre 2, ¿cuánto vale 2 veces alfa? 2 veces alfa vale u. Digamos que esto es el cambio de variable que vamos a utilizar. Voy a decir de que alfa vale u medios, lo cual significa que u vale 2 veces alfa. Y eso hacemos el cambio aquí, ¿ve? Seno de u medios es igual a más menos raíz de 1 menos, ¿cuánto queda aquí? Coseno de u dividido para 2. Así que aquí está la identidad para el ángulo medio del seno. ¿Ya? ¿Se dio cuenta? Si quiero despejar la del coseno, lo hago de la otra, de la que está acá abajo. Tendríamos coseno de 2 alfa va a ser igual a 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Voy a despejarlo directamente, ¿no? Esto para acá y esto a dividir. Me quedaría 1 para acomodarlo como normalmente están las identidades. Si esto lo mando para acá, pasa con positivo. Sería 1 más el coseno de 2 alfa dividido entre 2. Le saco raíz y esto me quedaría más menos igual al coseno de alfa, ¿no? Pero, hacemos el mismo cambio. Así que de aquí ya nos podemos ayudar de lo que ya habíamos hecho. ¿A qué vamos a colocar aquí? En lugar de alfa, ¿cuál es el cambio? U medios. Y en lugar de este 2 alfa, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar U. Aquí está la identidad. Estas son para ángulo medio. ¿Ya? Así quedaría. La de la tangente simplemente sería, si quiere, tangente de ángulo medio sería seno sobre coseno. Divido esta raíz para esta raíz y de ahí ya la formo. ¿Por qué en uno es menos y? En ese caso solo. Es que el cambio de variable solamente es para dejarlo visible, como está en las identidades. Porque como le digo, esto es solamente referencias. De ahí usted la identidad simplemente considera, esto le voy a tomar la mitad, esto es el doble, depende cómo lo vea. Simplemente esto es como para verlo como lo presentan las identidades. De ahí, pues el cambio de variable lo puedo utilizar tranquilamente en cualquiera de las identidades. ¿Por qué en uno es menos y en otro es igual? ¿A qué se refiere? ¿A esto y esto?
Ah, ya, ya. Ya. Mire, esto. Si quiere la tangente, solo divide estas dos cosas. Si quiere tangente de U medios, ya sabe que eso es seno sobre coseno. Y usted divide esta raíz para la otra raíz. Y al final de cuentas, esto se va a terminar cancelando con esto. ¿Ya? Y me quedaría de esta forma, mire. Tangente de U medios va a ser una raíz de arriba 1 menos coseno de U sobre abajo 1 más coseno de U. Así que esta es la identidad para la tangente de ángulo medio. Yo le recomendaría que simplemente haga la división. Esto dividido para esto, se cancelan los dos y me queda esto dividido para lo de acá. Obviamente la raíz se une. ¿Qué significa U? U es un ángulo. Yo puedo poner U, alfa, X, Y, Z, lo que quiera. Todo lo que esté aquí son ángulos. Da igual qué ángulo tomemos. Podemos colocar X, Y, teta, alfa, beta, gamma, elefante, lo que sea. Solamente es, como le digo, la referencia para terminarnos aprendiendo las benditas identidades. Ya, ahora sí, puedo borrar todo. Igual eso está acá, ¿no? En la hojita que le había pasado. A ver, aquí está para abrirlo. Ya, aquí le comparto. Mire, eso está acá. Ángulo doble, la que vimos al inicio, las tres que vimos después y la de la tangente. Ángulo medio son las que estamos viendo ahora, mire. Esto y la división de estas dos cosas, ¿no? Y vamos a ver estas aquí. Me pedirán en algún momento demostrar alguna identidad. A usted le van a decir, tome, compruébeme eso. Y usted decide o se acuerda qué identidad tendrá que aplicar. Eso ya es cada uno. A usted le van a decir, demuestre. Puede ser cualquiera de estas o puede ser otras. Lo único que usted tendrá que defenderse con lo que sepa hasta ese rato. Y entre más identidades yo me acuerde, mejor será porque puede ser que yo me acuerde de una que me beneficie y que pueda resolver el ejercicio lo más rápido posible. Si yo solo estoy con la pitagórica, es muy probable que no me pueda defender en ese ejercicio. Las de suma producto no toman. La verdad, yo siempre les digo, estudien todas, pero no son tan comunes las que están acá. No son tan comunes. Ya que ustedes se han salado y le tomen, eso ya es otra cosa. Estas casi no son tan comunes. Por lo menos estas, miren. Estas sí suelen tomar más. Ya, estas sí suelen tomar más. Ya, pero estas y estas son casi las mismas. Ya se va a dar cuenta de algo. Ya, ya vamos a ver qué tal. A mí sí me tomaron, claro. Ya dependen, ¿no? ¿Puede estar combinada? Sí, sí. Hay ejercicios donde tiene que aplicar ángulo doble, luego tiene que aplicar pitagórica y luego aplicar otra cosa, recíproca. Las identidades pueden ir mezcladas. Como le digo, solamente le dicen, tome, resuelva este ejercicio y ahí usted es libre de resolverla con lo que se le venga a la mente. Pero sí puede ir mezclada. En las ecuaciones trigonométricas, ahí usted, por ejemplo, a veces aplica identidades de cociente, identidades recíprocas. También después tiene que aplicar ángulo doble, factor común, y ahí voy buscando, ¿no? La forma de resolver. Hasta matrices. Sí, en las matrices suelen meter también valores. Los elementos de las matrices son seno de 30, coseno de 90, y ahí uno tiene que empezar a resolver. O sea, hay infinidad de ejercicios que le puedan dar. Por eso es que nunca hay que tratar de solamente aprenderse algo, sino que tratar de mezclarlo con otras cosas. Porque si no, pues va a terminar sorprendido.
En ecuaciones hay que usar trucos. Conocimiento le llamo yo. Aquí no, esto no es magia ni nada de esas vainas. Todo es conocimiento. Todo eso rápido que usted se suele aprender tiene algo detrás. Que la gente es cómoda y que le gusta aprenderse todo sin tacos en lugar de saber por qué coño es positivo y negativo, eso es otra cosa. Que la gente se acomoda, eso es otra cosa. Por eso siempre hay que saber todo para que no lo sorprendan. De ahí en adelante, pues, mientras usted ya sepa de dónde sale, ahí sí aplíquelo como sea. El tiempo fueron el examen. Es que ya, esa es la diferencia. La gente dice, ah, el tiempo es oro. Ya, está bien, es verdad. Pero a veces eso no le sirve del todo, porque solamente sabe eso y ¿cómo resuelvo el resto? ¿Cómo me acuerdo de cuánto era el seno de 30? ¿Cómo me acuerdo del otro? O considerar tal cosa. Por eso todo hay que dominar la mayor cantidad de temas para recién decir, bueno, creo que estoy un poco preparado. Y de ahí voy a otro tema nuevo y empiezo otra vez desde cero. A ver, en matrices, ¿qué tengo que aprender? Bueno, tengo que aprender los tipos de matrices, tengo que aprender a hacer operaciones, tengo que aprender a sacar determinantes, tengo que poder aprender a sacar inversa, tengo que aprenderme las condiciones para cuando tenga infinitas soluciones. Y con eso, ahora a ver si es que me pueden mezclar. A ver, ¿cómo me pueden mezclar con trigonometría? Y de ahí pues voy viendo y voy creando eso. Y de nuevo empiezo otra vez. ¿Cómo empiezo geometría? Aprendiendo teoremas. A ver, me aprendo los teoremas, me aprendo fórmulas de perímetro, me aprendo fórmulas de áreas, me aprendo algún ejercicio combinado, esos, los ejercicios típicos de que le ponen el círculo y un triángulo inscrito y cosas así, ¿no? Usted estudiaba todo el día. Sí, yo estudiaba realmente, especialmente cuando estaba en el pre, solo veía la noticia en la comunidad, el de Hugo Avilanes, cuando salió el Usted es bailarina, ya, yo estaba ahí viendo en vivo. Zapatero a tu zapato. Imagínense, yo ya tenía que irme a clase y yo era como que, ¿qué pasó aquí? Ya, me quedo viendo el problema. Y aunque no crean, lo bueno de haber visto solo matemática fue de que hacía deberes de matemáticas, estudiaba matemáticas, dormía, me despertaba, repasaba matemáticas, iba a SPOL, regresaba, almorzaba, merendaba, otra vez estudiaba y me quedaba así, como yo hice el pre de 1 a 3 porque, no, de 3 a 5 creo que era. O bueno, un horario, o era de, bueno, no me acuerdo en qué mismo horario era, pero me salió mal la jugada, porque yo tenía en mente de que siempre matemática era como el primer horario. Siempre era como que de 7 a 9 mate, de 9 a 11 era química y de tanto a tanto física. Entonces yo decía, voy a tomar este horario. Y no, creo que me mandaron a la tarde y yo me quedé como que visaje. Y de ahí pues sí fue complicado porque era como que se me llevaba casi toda la mañana y la tarde, porque como yo vivía como a 1 hora y media de Espol en Las Peñas, prácticamente viajaba 3 horas. Tenía que irme de mi casa como a las 11 para llegar a la 1, salía a las 3 y llegaba a mi casa como a las 5, o sea que prácticamente perdía todo el día, porque uno se levanta a las 8 y desayunaba y de ahí iba a Spol y regresaba y casi ya llegaba tarde, ¿no? De ahí pues ya fue cuestión de ponerle dedicación nada más. Oiga, me pegaba unas rucas en esa buceta. Monstruos. Milagro que nunca me bolsiquearon. Ustedes han niñado. No, es que antes se hacía el pre en Las Peñas. Antes el edificio de admisiones estaba ahí justamente en Las Peñas. Después ya
construyeron acá en La Prosperina y ya mandaron todo para acá. La verdad es que La Prosperina me quedaba a 20, 30 minutos de mi casa, o sea, me hubiera convenido de que hubiera hecho el pre allá, no ir hasta Las Peñas. Sí, yo también iba abrazadito a mi maleta y durmiendo ahí contra el vidrio. De ahí tú me bajaba y llegaba a mi casa. No, no, no porque, como le digo, era hora y media, pues, ¿no? Entonces ya después uno, como que después de una hora ya más o menos reacciona y yo decía, ya estoy casi cerca, entonces ya no me quedaba. Por eso sí, casi cuando iba de mi casa a Spol, no me quedaba casi dormido porque me daba miedo ahí sí pasarme y no llegar a clase. Ya cuando ya iba para mi casa me daba igual, pues, porque ya no tenía que llegar rápido, pues, ¿no? ¿Cómo sabía que llegaba? Que no ha dormido nunca en la buseta. Oiga, uno ya desarrolla esa habilidad. Uno ya, el cuerpo sabe, ¿no? Se duerme y tú, el cuerpo lo levanta y dice, estoy cerca. Sí, realmente uno eso como que es un don que va fomentando. Y después ya se acostumbra y no, ya como que no, ya le pierde hasta el miedo de quedarse dormido. Porque uno sí al inicio es como que, ¿y si me paso? ¿Y si me roban? Pero ya después uno con el sueño ya se pasa, ya no pasa nada. Minutos antes de la parada. A ver, vamos a hacer estas de aquí. Voy a poner estas identidades. Otra vez. Y esta de aquí, ¿ves? Coseno por el seno de beta. Ya, ¿estamos de acuerdo con estas? Esta es la suma de ángulos para el seno y la resta de ángulos para el seno. Ahí están las identidades. ¿Qué pasa si yo las sumo? Si yo las sumo, me quedaría seno de alfa más beta más el seno de alfa menos beta. ¿Estamos de acuerdo? Y eso va a ser igual a esto y esto se cancelan, ¿no? Y me quedaría esto de aquí. ¿Cuánto vale? 2, mire, 2 seno de alfa por el coseno de beta. ¿Estamos de acuerdo? Mire, seno de alfa más beta más el seno de alfa menos beta es igual a 2 seno de alfa por coseno de beta. ¿Qué pasa si yo este 2 lo mando a dividir? Un medio del seno de alfa más beta más el seno de alfa menos beta. Igual a seno de alfa por coseno de beta. ¿Qué identidad es esto de aquí? Mire, eso está acá, ¿ve? Aquí, ¿ve? La primerita. ¿Necesito aprendérmelas? No, porque las sé demostrar. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué fue lo que hice? Simplemente la suma del ángulo para el seno, la resta de ángulos para el seno. Sumé las ecuaciones y simplemente este lo mandé a dividir, o bueno, multiplicar por un medio. Y ya tengo las primeritas. Ya tengo esto. Ahora, ¿qué pasa si yo resto esto? Porque también puedo hacer al revés, ¿no? Ya las sumé, ahora las quiero restar.
¿Qué pasa si yo resto estas ecuaciones? Sería seno de alfa más beta va a ser igual a seno de alfa por coseno de beta más el coseno de alfa por el seno de beta. Y voy a decir seno de alfa menos beta igual al seno de alfa por el coseno de beta menos coseno de alfa, seno de beta. Las voy a restar ahora. Ojito. El de aquí menos el de aquí quedaría seno de alfa más beta menos el seno de alfa menos beta va a ser igual a, si yo resto, mire, esto menos esto se cancelaron. Y si resto esto me queda 2, porque esto cambia de signo, 2 coseno de alfa por el seno de beta. Mando a dividir y me quedaría 1/2 del seno de alfa más beta menos el seno de alfa menos beta. Igual al coseno de alfa por el seno de beta. Y eso pues es lo de aquí, ¿ves? ¿Se fija? ¿Se las tiene que aprender? No, porque las sabe demostrar. ¿De dónde cree que salen estas otras dos? ¿De qué identidad cree que salen esas otras? El coseno, ¿no? Ya, belleza. Ahí es cuando usted realmente empieza a aprender. Cuando se da cuenta de, entonces sale de acá, ¿no? Entonces usted dice, bueno, easy. Decimos, ¿qué era el coseno de alfa más beta? El coseno de alfa más beta era coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Abajo pongo coseno de alfa menos beta. Esto era igual a coseno de alfa por el coseno de beta. Si aquí es menos, acá era más. Seno de alfa por el seno de beta. ¿Qué hacemos si sumamos esto de aquí? Sería coseno de alfa más beta más el coseno de alfa menos beta va a ser igual a, si yo sumo, me queda 2 coseno de alfa por el coseno de beta. Y esto se cancela, ¿no? Y otra vez, lo mandamos del otro lado y me quedaría 1/2 del coseno de alfa más beta más coseno de alfa menos beta igual al producto de los cosenos. Ahí está la otra identidad. Se las muestro. Ahí ve. Productos del seno. A ver, aceptamos ahí. Chévere. Y la otra, obviamente, sale de restarlas. La otra sale de restarlas. Ya lo voy a hacer aquí rápido, nada más. Mire, si yo tomo esta ecuación y resto la de acá, me quedaría coseno de alfa más beta menos coseno de alfa menos beta, ¿verdad? Esto menos esto y esto menos esto se cancela. ¿Y qué me quedaría? Menos, ¿no? O incluso, bueno, para que se quede con positivo y que aquí ve, porque aquí usted, si se fija, las tiene con, no con el negativo que está ahí, ¿no? Entonces, para que no tenga ningún problema, puede hacerlo al revés. Puede hacer al revés. Puede decir, esta de aquí, la de abajo, restada con la de arriba, para que le quede positivo. Creo que así es mejor. Bien, vamos a ponerle
numerito para que se acuerde. A esta le llamo ecuación 1, a esto le llamo ecuación 2. Y yo voy a hacer ecuación 2 menos ecuación 1, para que sea coseno de alfa menos beta menos el coseno de alfa más beta. Va a ser igual a esto menos esto se cancelaron y esto pues me queda 2 seno de alfa por seno de beta. Así no me complico con el signo menos que estaba ahí, ¿no? Y esto lo mandamos a dividir y me quedaría 1/2 del coseno de alfa menos beta menos el coseno de alfa más beta, igual al producto de los senos. Ya. Ahí está la identidad. Primera identidad. Segunda. Ahí. Déjeme borrarle esto. Aquí también. Voy a ponerle corchete mejor. Será más aniñado. Corchete, 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 corchete. Primera. Obviamente esto sí ya es más complicado aprendérselo de memoria. Yo le recomendaría que lo haga así, porque esta sirve para cuando tengo el seno multiplicado por el coseno. Esta identidad de acá es para cuando tengo al revés, la multiplicación de un coseno por un seno. Esta de acá abajo se cumple para cuando tengo el producto de dos cosenos y la de aquí se cumple para cuando tengo el producto de los senos. Ya, identidad 1, identidad 2, identidad 3 e identidad 4. Eso está acá. Esas se llaman identidades del producto a suma. Nos quedan las últimas. Los mandamientos. Bueno, y ahí ya queda en cada uno que haga conciencia y que se lo tiene que aprender. Y siempre les digo, trate de que no sea muy tarde. No, que no pase que llegue el día del examen y que recién se las quiera aprender. Peor en mejoramiento. Y peor si ya va a ser su segundo pre. Después va a estar asustadito, profesor, ¿cuál me recomienda aprender? La típica. Profesor, ¿cuál me aprendo? Todas. Porque uno nunca sabe. Uno siempre va a los salados. Estudia una, le toman la otra. Y así no se puede. Téngalas anotadas. Sí. Imprímalas. Exacto, todo estudio dice. Igual los nervios son traicioneros, así que igual téngalas por ahí en cartulina, impresas. No está de más, ¿no? Pegar en la parecita un par de formulitas por si acaso y listo. Mire, estas sí tendrían justificativo, mire. Que me diga, bueno, estas profesor no me las aprendí, ya está bien, porque ni yo me las sé de memoria. Si es que en algún momento tengo que utilizarla, ¿qué es lo que yo hago? Esto. Ya, eso, rapidito. ¿Ya? Y no me complico la vida. Si tengo que hacerlas acá, también las vamos a demostrar. A ver, aceptado. Ya, cierto, creo que ya están la mayoría, ¿no? Agregados al grupo de WhatsApp. Perdón, de Telegram. Hay 45. Creo que es, a ver, ¿cuántos son acá? Se supone que somos 57. Bueno, todavía faltarían 12. Ahora sí, no. No, WhatsApp igual, eso siempre va a estar instalado.
Porque si no, ¿cómo le escriben? ¿Cómo le escriben el fin de semana? Ya no hay problema. Igual ahí me avisan cuando ya los chicos que todavía no están en el grupo para agregarlos. Igual todo queda guardado. Eso es lo bueno, de que cuando a uno lo agregan al grupo de WhatsApp, el grupo empieza en blanco. Y apenas lo agregan, no puede ver nada de lo que esté detrás. Y ya, pues en Telegram no. Ahí ya puede regresar y ver todo. Eso es lo bueno. Sigo en el grupo de WhatsApp de los profes del pre. No, bueno, si es de los cursos del pre, no se salga, porque igual uno nunca sabe, ¿no? Algo, algún chisme, algo que se pueda, que vayan a tomar. Todo eso sirve. Todo eso sirve. Imagínense que ahí pasan algunas pruebas de lectura y uno ya va viendo y va estudiando. Terminó el pre y me salí de todo. A veces la gente se sale porque le da coraje. Le da coraje. Dices como que, bueno, me fue mal en el pre, fue un grupo de atroces, me voy. Y se elimina. Yo me salí porque la mayoría de mis compañeros me caían mal. Creo que a usted nadie le cae bien. En serio se salen. Sí, hay algunos que se salen. Yo no me saldría hasta que por lo menos ya me asegure de que ya aprobé. Una vez que apruebe, bueno, chao, topamos, bueno, adiós. Espero que pasen todos y topamos. Yo me salí para enero. Ya ahí ya depende de cada uno, ¿no? Hay personas que están metidos en 10 grupos. En la tarde estaba eliminando así unos grupos de los que ya tenía hace del año pasado, porque así mismo para el examen de conocimiento daba clases gratis, luego fue para el pre de octubre, entonces ya eliminé esos grupos y ya solamente me voy a quedar con este grupo y hay unos grupos también de que creo que los fines de semana vamos a dar por ahí unas cuantas horas gratis, dependiendo cómo me acomode en el tiempo. Y incluso de aquí vi algunos que están metidos en todos los grupos. Está metido en el grupo que es, creo que, grupo uno, grupo 2, exacto, el de los relatos. Hay personas que están metidos como en 4 o 5 grupos. Se supone que el más importante es el que les mando el link, porque ahí es donde van a ver las clases. Y se supone que a ustedes es lo que le mando todo el contenido y de ahí pues el resto, igual cuando dé clases gratis, ustedes también están invitados a eso, así que no es necesario que se meta a todos. Como decían la vez pasada, ustedes son el VIP, cuando era divertido. Sí, les creo. Andan hablando de sus ex. A ver, bueno, solo me voy a quedar con estas de aquí. Ya. Y bueno, solo voy a copiar desde el del de acá, ¿no? Para no hacernos bola. A ver, vamos a poner esto aquí así. Déjame cortarle y lo vamos a pegar. Mira, ahí y lo pegamos acá. Estas son las identidades, ¿no? Se supone que ahí están las identidades finales. A partir de estas voy a demostrar las otras, las que son de producto, no, de suma a producto, ¿no? Vamos ahora a demostrar esas de ahí. Vamos a tomar en consideración esta primera de aquí. Eso no es verdad que en lugar de colocar esto así, ¿ve? El 1 medio lo puedo mandar acá como nos quedaba al inicio. Yo puedo dejar esta, mire. La primera quedaría de esta de aquí, la primera. 2
seno de U, coseno de B. Vamos a ponerle XY. Le vamos a poner XY para ya irnos considerando las cosas normales. X y coseno de Y es igual a seno de X más Y más el seno de X menos Y. ¿Estamos de acuerdo con eso? 2 seno de X coseno de Y igual a seno de algo más, es esta de aquí, ¿ve? Lo único que hice fue este 2 pasarlo a multiplicar. Y ahora voy a armar una ecuación en chévere, mire. A esto le voy a llamar U y a esto le voy a llamar B. Y armamos un sistema de ecuación bonito. Tendríamos de que U es igual a X más y de que B es igual a X menos Y. Sumamos y me quedaría U más B es igual a 2X, porque las Y se cancelan. Y esto lo mando al otro lado. U más B sobre 2 es igual a X. Y esto es lo primero que vamos a cambiar. Ya tengo X, tengo que despejar Y, pues, ¿no? Si yo resto, mire, ahora, esto menos esto, me quedaría U menos B, y sería X menos X se cancela, y me queda Y menos Y, sería 2Y. Y esto lo mandamos para acá. Sería que U menos B sobre 2 es igual a ¿quién? A Y. Y este es el otro cambio de variable que usted se va a aprender. Y simplemente reemplaza, mire. La identidad nos quedaría de esta forma. El seno de U, ¿ya? El seno de U sumado con el seno de B va a ser igual a 2 veces el seno. ¿Cuánto es X? X para mí vale U más B sobre 2 multiplicado por el coseno. ¿Cuánto vale Y? U menos B sobre 2. Esta es la identidad que usted se aprende. Es esta, mire. La suma del seno, mire. ¿Se fija? Seno de algo más seno de otra cosa es igual a 2 seno de la suma de estos dos ángulos sobre 2 y luego el coseno, la resta sobre 2. Ya está, ¿ves? Seno de U más B sobre 2, U menos B sobre 2. ¿Se las tiene que aprender? No, las demuestra, más chévere. Saca las gafitas, facheritas. De ahí, pues, realmente el cambio sería exactamente el mismo. Aquí usted va a poner, obviamente, lo de aquí y va para acá. Y así mismo, de esto con esto, bueno, y saca las demás. O sea que ya con ese de ahí prácticamente demuestra todas. Ya, sin hacerse pues problema, ¿no? Obviamente. ¿Cuánto cree que le quedaría esta de aquí? Seno de U menos el seno de B. Ahora voy del otro lado, miren. Quiero esto y esto. Lo único que hago es decir 2. ¿Y ahora quién va primero? Coseno de U más B sobre 2 por el seno de U menos B sobre 2. Ya, se fija. Y eso es, se supone, lo que tiene acá. Ya hice suma de senos, ahora hago resta de senos. Y acá hago lo mismo ¿para quién? Para la suma de cosenos. Ya.
Aquí por lo menos creo que sí nos alcanza. Vamos a poner acá. Si yo sumo cosenos, ¿qué le quedaría? Coseno de U más coseno de B va a ser igual a 2 por el coseno de U más B sobre 2 por el coseno de U más B, U menos B, el otro es U menos B, sobre 2. Eso es para la suma de cosenos. Y la última, vamos a ponerle aquí. La última sería coseno de U menos B va a ser igual a ¿quién? Ah, ojo, mire. Si se fija de que aquí ya está primero esto, ¿no? Entonces, como nosotros lo estamos colocando, podríamos hacer así, ¿ve? Para que esto siempre quede, porque acuérdense que esto es lo que va primero, por el cambio de variable que hicimos, miren, primero va la suma, luego la resta, primero la suma, luego la resta, primero la suma, luego la resta, y aquí no cumple, entonces ya no podemos hacer el cambio como lo estamos haciendo, ¿ve? El este, pero puedo acomodarme con el negativo, miren. Si se da cuenta de que si yo le saco factor común menos, esto quedaría negativo y esto me queda positivo. ¿Sí se da cuenta de eso? ¿Ya? Y de ahí lo manda para acá. Pasa algo si lo pone en desorden, tipo primero la resta y luego la suma. En este caso, debe tener cuidado. Si es que aquí, mire, este seno va con la suma y este coseno va con la resta. Si usted me intercambia, está haciendo mal. Ahí sí hay que tener en cuenta eso. Si usted aquí está con el coseno, va con la suma y aquí el seno va con la resta. Para cuando resto esto. O sea que el orden sí es importante. No es que de la nada me invento la suma del seno y el coseno. No, va de acuerdo con esto. Entonces, les decía, miren, para esto vamos a sacar factor común menos. Ahí. Acá voy a poner menos para que esto se convierta en menos y esto se convierta en más. Y ahí sí poder hacer esto, miren. Coseno de U menos coseno de B va a ser igual a, esto para el otro lado sería menos 2 y ahora sí sería el seno de U más B sobre 2 por el coseno de U menos B sobre 2. Ya, ahí sí. El reemplazar los valores para obtener las nuevas identidades. Sí, ajá, tiene que reemplazar. Eso sí. Como le digo, estas, el que se las aprende bien, bien jugado. El que no se las aprende, pues, por lo menos que tenga la noción de cómo lo podemos demostrar. Porque sí, tiene su parte como que complicadita, ¿no? Y como le digo, pues va a depender de todo lo que se quiera aprender en ese rato. O que lo estudie con tiempo. Igual esas, mire, estas cuatro, mire. 1, 2, 3 y 4 son estas identidades que están acá. Aquí están las 4 por si acaso. Mire. Se da cuenta que siempre está como que el seno de A más B sobre 2. ¿Ya? Siempre está como que primero el positivo, ¿no? Para que considere eso. Sí, seno. Ujú. A ver, en esta de aquí. Sí, porque estamos tomando la de acá, ¿no? Sí, sería seno. 5 segundos para repetirlo. A ver, aquí vamos a ponerle. Sí. Aquí, esta última es seno, ¿no? Así que aquí va seno. Seno. Ya, ahí. Ya. Prácticamente hemos hecho la demostración de las normales, las típicas, las que toca aprenderme.
practíquelas. Yo soy de los que no me gusta aprenderme las cosas de memoria y así me aprendí las identidades. Así empecé. Me las acordaba cómo demostrar y luego pues ya yo tomaba ciertas referencias y luego ya al final me las terminé aprendiendo de tanto que uno las repite. Pero en el caso que se me olviden, porque se me olvidan, a veces se me cruza una con otra, que es normal, ¿no? Pero en algún momento que me bloqueé, sí podré decir, bueno, sé de dónde salen y puedo ayudarme a acordarme de cuál es la equivalencia. Ya, cópielo, me avisan y ahora sí, vamos a resolver unos cuantos ejercicios. Ya hemos visto prácticamente la teoría. Ahora sí ya estamos preparados. A ver, déjenme ver en el libro. Hay un par de ejercicios que, como para terminar redondita la noche, sería bueno hacer. Ecuaciones, ecuaciones. A ver, vamos a empezar con esta de aquí. Esta de aquí. A ver, primera pregunta. Este es un regalito. Este sí tiene que siempre asegurarlos. El perro me apagó la... Ya, chuta, ahora los perros ya no se comen solo la tarea. Se apagan hasta las máquinas. Se evolucionan. Ya, a ver. Dice, sea la función f de x igual al arc seno de 4x menos 3, una función de variable real cuyo rango es desde menos pi medios hasta pi medios, entonces el dominio de la función es igual a. Me piden calcular el dominio de esta función. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Estas las descarto, ¿verdad? ¿Por qué?
Las de Goku. Al final en épocas de examen ponemos músicas de Goku, ya. Para salvar el pre. Después del himno nacional. Esa es la ceremonia para antes del examen. Himno nacional y despedida Dragon Ball. A ver, vamos, confirmen. ¿Por qué esas dos las descarto? Tu, 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 tu. Cri, cri, ¿qué pasó? ¿Se olvidaron? ¿Cuál es el dominio de toda función arseno y arcoseno? Ojo, ¿cuál es el dominio de la función arcseno y arcoseno? Es el intervalo desde -1 hasta 1. ¿Se acuerda que habíamos puesto? De esa forma, habíamos puesto que era una función f que iba así hacia este conjunto de aquí, ¿no? Por lo menos arseno era esto, ¿no? Para esta de aquí. Porque para la otra función iba desde el -1 hasta el 1 hacia el 0 y pi, ¿no? Esto era para la función de acá. Esto lo vimos y tiene que acordarse. Significa que esto que está aquí, el 4x menos 3, tiene que estar acotado entre el valor del -1 y el valor de 1. ¿Ya? Y se acabó. Despeje x y ya está. ¿Y por qué descarté estas dos? Porque como es menor o igual, la respuesta tiene que ir con corchete, corchete. Se fue y se fue. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Sumémosle 3 en todos los lados. Sumémosles 3, sumémosles 3. Sería 2, tú, sería 4x menor o igual a 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto quiero que sea x, divido para 4. Y me quedaría 1/2 menor o igual x menor o igual 1. Belleza, tengo el dominio. ¿Cuál sería la respuesta? X pertenece al intervalo desde 1/2 hasta 1. Eso es todo. Confirmen. Por si acaso, siempre el dominio de la función arseno y arcoseno tiene que estar limitado entre el -1 y el 1. ¿Se acuerda lo que hicimos cuando queríamos graficarla? Limitábamos a la función, ¿no? Entre ciertos valores. Ya, ahí viene esto de aquí. Por eso lo limito entre esto y esto. De ahí simplemente es tratar de despejar la x. Como hay 3 elementos en la ecuación, pues lo voy haciendo ordenado. Mire, hay que desaparecer este -3. ¿Cómo lo hago? Sumándole 3 en todos los lados. Hay que desaparecer este 4, dividir para 4 todo. Y ya me queda esto de aquí. Ya, así que con eso pues marca y listo. No se pone tan... A ver, había una que
quería hacerlo, era un valor numérico. Creo que antes. Ya, esta de aquí. Bueno, incluso las dos se puede hacer. Mire el literal A. En el literal A le dicen 8 coseno de 10 por coseno de 20 y por coseno de 40 grados. Simplifique estas expresiones. Al decirle simplifique, déjenlo lo más pequeño posible. Y aquí hay algo que evidentemente cumple. ¿Qué ve aquí de raro? ¿O qué ve aquí de especial? Como lo quiera ver. ¿Qué puede notar en ese ejercicio? Eh, 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 Cuadrantes. ¿A qué se refiere con cuadrantes? Par. Se puede sumar los cosenos. Son proporcionales. ¿Qué relación tiene esto con esto? ¿Se da cuenta que es ángulo doble? ¿Y esto con esto qué es? Ángulo doble. Eso es súper evidente. Si no ve eso, no puede resolverlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está de acuerdo que 4 por 1 es 4? ¿Está de acuerdo? 4 por 1 es 4. Y el 1 yo lo puedo escribir como me dé la gana. 3 sobre 3. ¿Cuánto es 3 sobre 3? 1. Pero al mismo tiempo el 1 es 10 sobre 10. O el 1 es igual a menos 3 dividido para menos 3. O el 1 es igual a x sobre x. El 1 es igual a 10 a la x sobre 10 a la x. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto vale 1. ¿A qué quiero ir con esto? Que yo puedo multiplicar y dividir para cierta cantidad y que el resultado no se vea afectado. Y eso es una de las cosas que suelo aplicar bastante y que todo el mundo se queda, profesor, eso es válido. Multiplicar por 1 es una propiedad, que es la del neutro del producto. A multiplicado por 1 es igual a propiedad, operaciones binarias. ¿Ya? Así que simplemente lo que voy a hacer es descomponer y ayudarme de la multiplicación por el 1. Este pinche 8 lo puedo dejar como 2 por 2 y por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Por el coseno de 10 grados, voy a hacer un espacio, por coseno de 20 grados y por el coseno de 40 grados. Dividido para, ¿qué pasa si en la parte de arriba yo multiplico por un seno de 10 grados y abajo divido para seno de 10 grados? ¿Estaría alterando esa expresión? No, ¿verdad? Porque arriba se está multiplicando todo lo que yo tenía antes, le multiplicamos arriba y abajo, y es como lo que había puesto acá, multiplicarle por algo y dividir para algo y me queda 1. ¿Por qué hago eso? Porque quiero beneficiarme de esto. ¿Qué es 2 por el coseno de 10 y por el seno de 10? ¿Qué es todo lo que está aquí? ¿Qué es eso? El resto lo copio igual, mire. 2 por el 2 y todo lo que está de azul lo voy a escribir de azul.
me quedaría seno de 20. No, no es el coseno, es el seno. La identidad de seno de ángulo doble. 2 por el coseno y por el seno. Acuérdense que el coseno era coseno cuadrado menos seno cuadrado, o 1 menos 2 seno cuadrado, o 2 coseno cuadrado menos 1, ¿no? O sea, esas eran otras identidades. Entonces, eso lo dejo con lo de azul. Y el resto lo copio igualito. Coseno de 20 por el coseno de 40 grados. Y dividido para el seno de 10 que todavía sigue estando en la parte de abajo. Vuelvo a hacer otra vez lo mismo. ¿Qué es esto de aquí? 2 por seno de 20 por coseno de 20. Eso es 2 por, fíjese, seno de 40 grados. Y el resto lo copio igualito. Por coseno de 40 grados partido entre seno de 10 grados. Y otra vez, mire, ¿qué es esto? 2 seno de 40 coseno de 40. Eso vale seno de 80 grados sobre el seno de 10 grados. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tengo dos salidas. La primera, todo depende cómo estén las respuestas. ¿Está de acuerdo que esto sería seno de 80 grados dividido para el coseno de 80 grados? O si no, puedo hacer coseno de 10 grados dividido para el seno de 10 grados. Por lo tanto, yo esto lo puedo expresar como la tangente de 80 grados o lo puedo expresar como la cotangente de 10 grados. Cualquiera de las dos respuestas es válida, depende cómo lo quiera yo dejar expresado o cómo lo encuentren las respuestas. Díganme si están de acuerdo con esto de aquí. Cualquiera de las dos. Sí, tiene que ver con la identidad de ángulos complementarios. Exacto. Por ahí hay que atacar el problema. ¿Se acuerda que había esa identidad? El seno de 10 era igual al coseno del complemento. ¿Cuál es el complemento de 10? 80. Y seno sobre coseno, tangente. Belleza. Si yo cambiaba el seno, mire, ¿cuál es el complemento del 80? El 10. Entonces sería coseno de 10 sobre seno de 10. Coseno sobre seno, cotangente. Y para variar, la identidad que habíamos puesto. Para complementarios, la tangente de 80 es igual a la cotangente del complemento. Si es 80, acá es 10. ¿Ya? Ahí está verificado las identidades. Entonces, al final de cuentas, esta vaina la puedo dejar como tangente de 80 grados. ¿Ya? Ahí está. ¿Cómo lo hicimos? Identidades. Nadie le dice qué utilizar. Así son los problemas. Uno mismo va como que buscando la salida, viendo a qué puedo llegar. ¿Por qué no simplificar senos? ¿Qué seno cree que puedo simplificar? Ahí no se puede simplificar nada. ¿Al de abajo se refiere? Porque ahí no hay ningún tipo de simplificación que se pueda hacer. Ah, estos senos no son iguales. Para simplificarse tienen que ser iguales. Cuidado, va a pensar, seno de esto, simplifico. Eso no se puede hacer. Y dejar 80 sobre 10, no. Eso no se puede. Sangran los ojos de las personas. Ahí no hay ninguna simplificación que se pueda hacer. Seno de 80
seno de 10 no tienen nada que ver. Soy capaz de... Sí, les creo. Imagínense, simplifico el seno con el seno, el grado con el grado, el cero con el cero, 8 sobre 1, 8, ya, belleza. Ya está. Rapidito, dice. No, no se puede. Nada que ver. No haga cosas ilegales. O sea, se puede aplicar complementario siendo la misma función. No, en ningún momento he aplicado la misma función. Si se da cuenta, si se da cuenta que he aplicado el complemento de esto. ¿Cuál es el complemento de esto? Coseno de 10. Y lo de abajo lo dejé igualito. ¿Sí se dio cuenta? ¿Sí? Y esto pues, sobre esto me da esto. Ya está. Aquí le mostré dos caminos. Si yo hubiera preferido tal vez ahora hacerlo de abajo, ¿qué hubiera pasado? Me hubiera quedado esto. Coseno de 80, pero el de arriba lo dejaba igualito. Y esto se convierte en la de acá. Esos son dos caminos. Es el final de la película 1 y el alternativo. Cualquiera de los dos sería válido, pero solo es uno. La respuesta puede ser tangente de 80 o también lo podemos dejar como cotangente de 10 grados. Todo depende de cómo está el resultado. ¿Ya? Entonces, a ver, este le queda para que lo resuelva. Hay que hacer casi lo mismo. Casi lo mismo. ¿Ya? Mañana me dicen qué tal. Si pudieron o no pudieron. Que simplifique. Los creo capaz. Tan, 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 y ya, y suma los pi. Son capaces.